Ya, ahí ya estoy grabando. Bueno, ya estás conectado. Este es el proyecto que tú estabas trabajando. El, tenías las fallas, el registro de todo lo que serían las incidencias, el registro de daños de los transformadores. Ya, aquí, bueno, hay un error. Es por una vista. Esto tranquilamente lo podemos borrar, no hay problema. Oye, pero ahí dice, está compartiendo pantalla, pero no termina de compartir. Ya, reanudar función. Ahí está. Ahí fue. Ya, bueno, vamos a hacerlo, digamos, un poquito mejor en cuanto a la interfaz. En cuanto a la interfaz del sistema, vamos aquí mismo a agregarle otro formulario. Form dev, vamos a llamarles así. Después igual esto se puede cambiar el nombre y se puede cambiar el nombre. Bueno, aquí voy a iniciar mi RaySharper. Me ayuda a autocomplementar. Bueno, esto de acá es lo que tú me enviaste de una hoja de Excel, ¿no? A ver, ¿dónde Sí, está? exacto. Este aquí. La puedes ver ahí, ¿no es cierto? Sí. Ya, bueno, tiene la fecha, la serie, el diseño, las fases. Por ejemplo, aquí en las fases, ¿qué nomás podría ver? O sea, si es de tipo monofásico, bifásico, trifásico. O sea, puedo hacerlo eh, por número o también escribir lo que es lo que está en el proyecto. Ya, podemos ponerlo entonces que sea para ingreso libre. Luego lo podemos poner en una tabla adicional que se pueda seleccionar. En potencia, bueno, eso me parece que es un número también, ¿no? El Sí. cliente, pueden haber, un mismo cliente te puede traer varios transformadores, entonces esto sí se requiere de una tabla, una pequeña tabla. Y el motivo de fallas, por ejemplo, aquí yo veo fallos y ensayos, o sea, son dos cosas, ¿no es cierto? O sea, claro, lo primero es una falla en el transformador y luego se hace unos ensayos de verificación para comprobar que todo lo demás está correcto. Ya, Pero entonces, en sí solo debería ser el fallo nada más. ya, o sea, Ujú. esto de acá abajo es como una observación. Exactamente, claro, es para que corroboren que se realizaron los ensayos de verificación y tengan en consideración que luego que falló el transformador se hizo las pruebas respectivas y no falló en ninguna otra prueba más. Ah, ya, o sea, por ejemplo, por cada falla que se hace una verificación. Claro, exactamente, una verificación. A Bueno, excepción de otras fallas que simplemente suelen ser individuales, ¿no? Pero en este caso, como es aplicada, entonces ahí sí hay varios ensayos. ya, bueno, vamos a crear entonces una pequeña base de datos para eso de ahí. Vamos aquí, nueva base de datos. Vamos aquí a poner transformadores o como lo tienen aquí en el proyecto. Si puedes cambiarle la pantalla para ver. Ya, ya le cambio. Gestran. Solo que está que parpadea mi. Ya, uso compartido. Acá. Ahí ya puedes ver, ¿no? Sí, Y ahí le pongo el nombre de la base de datos. Primero a trabajar, vamos a crear una tabla de fallas. Y aquí ponemos el código de la falla, que sea de tipo entero, la descripción de la falla, que soporte texto. Bueno, vamos a ponerle aquí que tenga la capacidad de hasta 150 caracteres. Una observación. Igual aquí le podemos poner nvarchar de 250, sea algo más grande. Ya. El código ese siempre va a ser, ese va a ser la llave y vamos a hacer que se autogenere desde la misma base de datos. Eso lo vamos a activar en la parte
de propiedades de la columna y buscamos especificación de identidad y vamos, sigue. Si es autoincremental, aquí se va, indicamos la cantidad por la que se va a ir incrementando, o sea, de uno en uno. De uno en uno. Esto va a ser el segundo campo de la descripción de la falla, va a ser requerido, es decir, que no va a soportar nulo. O sea, tienes que ingresarlo sí o sí o no te va a permitir registrarlo. Y la observación, bueno, puede quedar vacía. Y aquí le vamos a poner el nombre de la tabla. Entonces aquí le ponemos falla. Falla, póngame. O con S mejor. Listo. Aquí ya nos va a aparecer. Nosotros podemos trabajar incluso aquí con procedimientos almacenados. Procedimientos almacenados, o sea, es prácticamente toda la consulta o toda lo que es la lógica de la base de datos iría aquí. Todo lo que es consultas iría a nivel de base de datos y no, a pesar de que estamos usando el LINQ como se había estado utilizando aquí, que por ejemplo este botón que tenían para grabar, ya veo que aquí se estaba registrando desde el mismo código utilizando el data context de LINQ. Entonces aquí lo que hacían es instanciar la clase, llamar digamos al objeto y llenarlo con datos y luego hacer las operaciones de inserción y también para que se acepten los cambios y luego cerraban y así sucesivamente, tanto con editar y con nuevo y eliminar incluso. Esto lo hacían aquí. Ya, entonces vámonos nuevamente a la base de datos y vamos a hacer un procedimiento almacenado para insertar. Ya, hay una opción, bueno, por ahora no lo voy a poner, para poder insertar o crear procedimientos almacenados de forma automática, pero ahorita le vamos a poner de forma manual, insertar falla. Aquí vamos a poner el primer parámetro, que sería la descripción. Luego la observación. Ya. Entonces, aquí es lo que tú me decías que se trabajaba con códigos, o sea, con sentencias. Esto es lenguaje SQL. Entonces aquí puedes trabajar de esa manera. Insert, o también lo puedes generar directamente desde aquí. Das clic derecho en la tabla y aquí dice escribe de la tabla como, y aquí ponemos por ejemplo insert nuevo. Aquí le vamos a dar donde dice en editor. Ya, esto aquí nosotros lo podemos copiar y pegarlo dentro de nuestro procedimiento almacenado para no estar pasando tanto tiempo. Ya, bueno, eso se lo puede hacer de forma automática. Y aquí abajo en valúes le vamos a pasar los parámetros que están aquí arriba. Desfalla y OBS falla. Y acá abajo le vamos a poner un punto y coma. Entonces aquí lo ejecutamos. Si yo lo vuelvo a ejecutar me dice que el objeto ya existe. Entonces aquí simplemente le cambio por alterar, alter, en el caso que quiera modificar algo. Aquí yo puedo incluso ejecutar ese procedimiento almacenado con un exec, el nombre del procedimiento almacenado, y aquí le pongo por ejemplo falla 1, coma, y la observación OBS 1. Con esto yo ejecuto el procedimiento almacenado y esto yo lo puedo hacer desde el mismo sistema. Aquí yo voy, verifico en la tabla y mira, aquí tengo insertado. Yo aquí voy a insertar un segundo registro y voy y verifico en mi tabla
Y aquí tengo. ¿Sí puedes ver eso de ahí? Sí. Ya. Entonces vamos aquí a codificar esa primera tabla para poder registrar. Ya. Ahí ves el Visual Studio, ¿verdad? Sí, ahí estoy viendo. Ya, bueno. Aquí vamos a crear entonces el formulario adicional. Ya. Ya, Form Files Edit. Este aquí nos va a servir tanto para insertar como para editar. Entonces, ese simplemente es el nombre. Ya, acá arriba vamos a darle un poco de, digamos, de estilo. O también lo podemos hacer con una plantilla, pero ahorita no. Bueno, aquí vamos a poner botones. Bueno, vamos a trabajarlo mejor. No, simplemente hagámoslo de esta manera. O también lo podemos trabajar con DevExpress para que sea un poco más vistoso, pero dejémoslo de esta manera. Aquí ponemos estos botones. Uno va a ser para grabar y el otro va a ser para salir. Grabar y salir. Ya. Le ponemos un nombre. BTN grabar. BTN salir. Listo. Aquí al formulario le vamos a indicar que la parte de arriba de las opciones de minimizar, maximizar y el botón de cerrar el formulario no estén activos. Entonces igualmente acá abajo no va a permitir que minimice ni maximice. Podemos también trabajar con eventos del teclado. O sea, aquí activamos. Pero ahora le vamos a dejar así. Ya, voy a agregar un group box para poder agrupar las cajitas de texto. Y aquí le voy a poner uno para el código, otro para la descripción del... Aquí la vamos a poner la descripción. Y otro para la observación. Este de observación va a ser multilínea. Es decir, me va a permitir registrar varias líneas. Y no muy grande tampoco. Vamos a ponerle un título al formulario, edición de fallas. Aquí vamos a programar dentro de este botón salir. Aquí simplemente pongo cerrar. Y ahí se autocomplementa. También voy a crear otro constructor, uno para insertar y el otro que me va a servir para editarlo. Creo también una variable de tipo bandera que me va a indicar cuándo es nuevo y cuándo es una edición. Nuevo, guión bajo. Listo. Entonces, cuando yo llamo a este constructor que no recibe parámetros, significa que yo voy a insertar un nuevo registro. Y aquí llamo nuevo y le asigno true. Acá ya no le asigno nada porque por defecto va a tener nuevo, va a ser falso. Listo. Aquí yo tengo mi data context. Voy a borrar todo esto que está aquí. Y voy a al servidor.
explorador de servidores. Aquí llamo developer y busco mi base de datos. Listo. Ya. Listo, aquí voy a pasar la tabla de fallas, porque esta es la primera que voy a programar. Luego aquí en procedimientos almacenados, aquí tengo, mira, el procedimiento almacenado y pongo simplemente, lo jalo aquí a la ventana de métodos. Listo. Fallas edit. Entonces, yo aquí voy a programar primero este constructor para poder editar. Vamos a ponerle el nombre a las cajas de texto. TXT código. Vamos a cerrar esta cosa de acá. Ya, TXT código. TXT descripción. Y TXT observación. Luego le ponemos un label. Ya. Entonces ya sabemos que este es para el código. Este va a ser para la descripción y el para la observación. Este código ese tiene que ser únicamente de lectura. Entonces buscamos una propiedad que se llama read only, que es solamente de lectura, y ya se nos queda de esta manera. Eso va a permanecer así, bloqueado. Solamente vamos a poder registrar dentro de estas dos cajas de texto. Y aquí nosotros le indicamos qué campo o qué objeto va a tener el foco cuando se abre el formulario. Entonces por defecto va a estar en la descripción. Cuando paso el tabulador va a pasar a la observación y luego de eso va a pasar a grabar, para poder simplemente con el tabulador cambiar las cajas de texto. Y aquí en el título del group box le voy a poner descripción. Listo. Me voy aquí a grabar. A ver, vamos a ponerle mejor, si aquí dejémoslo así, un try catch y un message box. Aquí yo le voy a poner que me muestre el mensaje en el caso que exista algún error. Listo. Aquí dentro yo voy a programar para poder insertar la falla de la siguiente manera. Voy a instanciar el data context. Aquí yo lo estoy llamando y lo cargo en esta variable, podría decirse, o lo pongo aquí al objeto. Este aquí me va a arrastrar, me va a traer todas las tablas y todos los procedimientos almacenados, vistas y funciones que yo tenga dentro de este data context. Simplemente voy a llamarlos de la siguiente manera. Entonces, como yo voy a insertar en este momento, pregunto si nuevo es igual a true, es decir, se llamó el formulario desde este constructor, y lo voy a cargar de ese punto. Aquí me va a aparecer mi procedimiento almacenado que está aquí abajo, y aquí me va a pedir dos parámetros, en la descripción y la observación. Entonces, ¿cómo lo paso aquí? TXT descripción.text y TXT observación.text. O sea, así de sencillo es esto. Todo lo que estaba programado aquí, insertar todo esto de aquí, prácticamente esto de aquí está
dentro del procedimiento almacenado que se hizo. Listo. Ahora simplemente aquí acepto los cambios. Ya. Y muestro un mensaje. Falla insertada correctamente. Y aquí le pongo correcto. Ese es el título del cuadro de mensaje. Nada más. Y si es editar, o sea, si nuevo es falso, significa que voy a editar, pero para eso tengo que crear otro procedimiento almacenado que me permita modificar. Entonces me voy a mi base de datos y asimismo, como hice anteriormente, con la tabla clic derecho, aquí voy a generar un script, pero para hacer update. Entonces pongo aquí en una nueva ventana y copio aquí, esta parte de aquí la copio. Y aquí en procedimientos almacenados doy clic derecho, Store Procedure o procedimiento almacenado, dependiendo como esté el IDE del SQL Server. Aquí igualmente voy a poner SP editar falla. Y voy a pasar 3 parámetros, uno para el código, para la descripción y la observación. Entonces aquí pongo código de falla, que es entero, la descripción de la falla, que es nvarchar 150, y la observación de la falla. Ya. Aquí ya tengo todo esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Dentro de descripción de la falla, simplemente voy a pasar el parámetro de la descripción de la falla. Y para la observación, igualmente. Y acá abajo, donde está el where, eso significa cuándo. Y aquí yo le pongo la condición por la cual yo voy a actualizar. Entonces, eso es cuando el código de la falla sea igual al código de la falla que yo pasé en este parámetro. Es decir, yo tengo que pasar el código para indicarle a esta sentencia a qué registro debo actualizar o debo poner los nuevos valores. Y luego lo ejecuto. Ya, entonces aquí yo igual puedo ejecutar esto de aquí. Por ejemplo, aquí yo le pongo editar, pero aquí yo le pongo que es el 1, o sea, le paso el parámetro. Son 3 parámetros. Primero el código, la descripción de la falla, aquí yo le pongo edit y edit para que me cambie. Entonces yo lo ejecuto y voy nuevamente a mi tabla. Y aquí ya se realizaron los cambios. Y lo mismo va a pasar cuando yo lo llame desde el formulario. Entonces es lo mismo. Aquí voy. DC punto, pero tengo que cargarlo aquí en el data context. Aquí refresco para que me aparezca de que está editar. Vamos a ejecutar esto aquí. Guardemos todo. Ya, acá abajo está. Entonces aquí yo tengo que pasar ya el código, que ese siempre va a estar en la caja de texto del código. Ya, aquí txt código punto text. Ya, bajemos esto de aquí. Y aquí podemos incluso copiar esto de aquí para no estar escribiendo tanto. Ya. Y cerramos con punto y coma. Igualmente aceptamos los cambios. Y copiamos esta cuestión de aquí.
Falla editada correctamente. Listo. Entonces, aquí vamos a hacer algo. Por ejemplo, cuando ya está nuevo, cuando se registró, si yo vuelvo a presionar ese botón, se va a volver a insertar otro y otro y otro. Entonces, una vez que yo inserté, nuevo ya no será igual a true, sino que será igual a falso. Esto para que cambie, digamos, es como una especie de un semáforo. Cuando entra aquí, está en verde, que me permite insertar. Pero una vez que ya insertó, yo le voy a decir que va a pasar a rojo, o sea, a falso. Aquí, en este otro constructor, por defecto va a estar en rojo, significa que va a pasar aquí. Cuando yo presiono este botón, directamente va a pasar aquí, se va a ejecutar este código que está aquí. Y eso. Ahora, aquí arriba yo voy a cargar mis cajas o mis controles textbox con la información del registro. Entonces aquí voy a poner una variable t igual new dc instancio el data context punto fallas punto first, que me devuelve el primer registro, punto y coma. Y aquí pongo un alias Esto es similar a la sentencia SQL, pero esto se les conoce como sentencias Lambda. Te permite simular, digamos, a través de código C# lo que serían las sentencias SQL. Te permite trabajar con listas como si estuvieras trabajando con una base de datos. Entonces, aquí directamente ponemos que nos devuelva el primer registro de la falla cuando el código de la falla equivalga o sea igual al parámetro que yo le acabo de pasar. Entonces, yo aquí voy a validar si t es diferente, si este valor es distinto a nulo, voy a pasar los datos a las cajas de texto. Esto para que no me salte error. Esto incluso yo lo puedo poner dentro de un try catch, pero bueno, si queda error podemos ver qué es lo que está pasando. Incluso dentro del try catch podemos poner que nos muestre un mensaje cuando se lanza error, como está aquí en la parte de aquí abajo. Esta parte también se puede extender. Aquí simplemente te muestra un mensaje simplificado. Puedes poner incluso la fuente y un mensaje que sea un poco más detallado, pero bueno, aquí lo vamos a dejar. t.código de la falla .toString. ¿Esto por qué? Porque código de falla es entero y la propiedad text de las cajas de texto soportan string. Entonces yo tengo que convertirlo. Entonces aquí lo paso, pongo .toString, quiere decir que va a pasar como cadena de texto. Igualmente acá no hay necesidad porque eso ya viene como texto. Igualmente para la observación, .text igual a .t .observación. Con esto ya se pasa. Entonces, si yo llamo a este constructor, en esta variable t me va a cargar la falla, la primera falla que cumpla con esta condición, que el código de la falla sea igual al ID. Listo. Ahora, déjenme revisar un momentito cómo va. 29, ya. Listo, entonces aquí yo guardo esto de aquí. Voy a crear un pequeño formulario para poder llamar a ese nuevo formulario que se creó. Ya, phone fallas listas. Voy a crear. Dentro de esto yo voy a crear dos botones. Editar y nuevo. Y
aquí vamos a ponerle un text, por ejemplo. Un text ahorita. Solamente para hacer pruebas. Ya, este de aquí sabemos que es nuevo. Sí, puedes ver ahorita es el formulario, ¿no es cierto? Sí. Ya, nuevo. Y a este otro le vamos a poner editar. Ya, este aquí simplemente ahorita lo voy a utilizar para ingresar el código de la falla. Para no poner ahorita el data grid porque ya no me alcanza el tiempo por el programa. Ya, esto de acá vamos a quitarlo de aquí. Excluir. A ver, ¿dónde está? Ah, ya, excluir del proyecto. Ya, eso para que se me borren todos estos errores de acá abajo. Pero podemos incluso borrarlo. Aquí vamos. Ya, ahí sí. Y de aquí lo vamos a esto donde lo hice, verás, nos vamos a program, que esto es prácticamente lo primero que se ejecuta. Entonces aquí yo voy a llamar a mi formulario de fallas lista, form fallas lista. Entonces esto es lo primerito que se va a ejecutar, va a ir aquí y dentro de eso yo voy a programar mi botón nuevo. Entonces aquí yo pongo form fallas edit. Ya, mira, aquí si ves me pide un parámetro, pero ese es para editar. Entonces aquí simplemente pongo show dialog y con esto ya me permite registrar una nueva falla. Ya aquí voy a poner nuevo, falla prueba 1. Ya, esto hay que cambiar. Por ejemplo, miren, cuando yo doy aquí con el tabulador, se va aquí arriba, tiene que ir aquí abajo. Entonces eso sí se lo puede cambiar. Ya, aquí vamos a poner cualquier cosa. Grabar. Dice falla insertada correctamente. Bueno, esa parte falla insertada correctamente, vamos a ver si le cambiamos. Ya, aquí yo quiero poner, por ejemplo, 3 y que al editar, pum, se me muestre el formulario. Yo voy aquí nuevamente a la base de datos a ver si realmente se insertó. Entonces me voy aquí, ejecuto la tabla y aquí miren lo tengo. Esto desde el proyecto. Ya vamos aquí y lo vamos a programar de forma rápida. Copiamos esto igualmente. Editar. Pero aquí en este constructor yo le voy a pasar que me edite lo que yo, el código, según el código que yo le haya registrado, le haya ingresado, perdón, en la cajita de texto. Entonces, yo voy a ir aquí y le voy a poner, por ejemplo, el 3. Editar. Y miren, se cargó la información. Si yo aquí le pongo el 1 y pongo editar, me va a cargar el 1. Ya. Y esto es solamente como una prueba. Yo, por ejemplo, aquí puedo poner un data grid. Entonces, según el data grid, me va a cargar toda la información. Y aquí igualmente puedo hacer que liste todas las fallas directamente en el evento load. Entonces, yo aquí voy a poner directamente DC transformadores, DC igual nuevo. Voy a instanciar igualmente. Y aquí voy a poner mi data grid view. Punto data source igual dc punto fallas punto to list. Entonces ahí se va a cargar toda esa información, pero todo un relajo ahí eso, porque yo quiero manejar el tamaño, el ancho de las columnas y todo eso. O sea, yo puedo manejar aquí toda esta cuestión a nivel de programación o también a nivel del mismo diseñador del data grid view. Pero por ahora, por ejemplo, vamos a tomar este registro de aquí. Entonces, como nosotros aquí teníamos el código anterior, aquí en formularios, por ejemplo, a ver, vamos a revisar brevemente esto de aquí. Abrir. Esta parte de aquí podemos, por ejemplo, copiar en la lista. Y en vez de pasar
lo que está en la caja de texto, yo le voy a pasar lo que está en la primera columna del data grid, que vendría siendo el código. Entonces, ID. Ya, entonces, ¿cómo se haría ahí? De la siguiente manera, por ejemplo. Yo selecciono el 2, pongo editar, me pasa el 2. Selecciono el 3, editar, me va a cargar el 3. Igualmente este de aquí. Igual puedo registrar otro. A ver, se fue esto por acá. Ya, grabar. Ahora, ¿por qué no me apareció aquí? Porque yo tengo que, cada vez que presiono estos botones, tiene que volverse a cargar. Entonces yo vuelvo nuevamente a cargar eso y ya me va a aparecer ahí. Pero bueno, eso ya lo vamos a hacer en la siguiente clase. Te indico cómo hacer esa situación. Ya. Entonces, no sé si vuelta nos conectamos el día de mañana para poderte indicar eso. Ya sí, está perfecto. Está bien trabajar de manera más agrupada. Ya, Ronald, chévere. Entonces, ya te comparto lo que se hizo. De ahí cualquier cosa me preguntas, ya me escribes. Ya, Ya, chao. gracias. Chao, cuídate.